Entonces, el principio del lenguaje eficiente. Tenemos que hablar sobre el dinero. Entonces, ¿cuál es tu dinero? Estamos hablando del principio del lenguaje eficiente en nuestro programa de física. ¿Y cuál es el producto que estás tratando de comprar eficientemente con tu dinero? Entonces, el dinero en este contexto es la cantidad de objetos de lenguaje como ceros y unos o letras en inglés, o sea, cual sea tu código, es la cantidad de elementos de código. Entonces, estos elementos del lenguaje para nosotros probablemente van a ser algo que llamamos multivectores en la red de raíces de las álgebras E8 y otras cosas. Pero serán estos objetos de información que son matemáticos y podremos reducirlos a alguna representación simple y reducible. Entonces, las reglas son dadas por juegos o programas simples, que básicamente son algoritmos, y sospecho que estos son funciones de funciones o funcionales. Y el producto que queremos comprar con el uso economizado de nuestro dinero es significado. Entonces, ¿cómo usas el lenguaje de manera eficiente con la menor cantidad de palabras posible para expresar tanto significado con pocas palabras, verdad? Eso sería un uso eficiente del lenguaje. Por ejemplo, digamos que tenemos el significado de una película que está codificado de una manera que utiliza una cantidad de X dinero o elementos de código. ¿Sabes? X puede ser 10 o 15 o cualquier número. Y deseamos economizar y tratar de usar menos dinero, lo cual vamos a escribir, ya sabes, simplemente menos que X o X menos N. Entonces, X menos N puede ser una cierta cantidad de operaciones de coma flotante o algunas unidades de electricidad o una cierta cantidad de ceros y unos. Entonces, un algoritmo de compresión escrito en algún lenguaje que logra X menos N y cuesta 10 bits es menos eficiente que uno que logra el mismo X menos N de información con solo 9 bits, ¿verdad? Porque estás usando menos elementos para expresar lo mismo. Entonces vamos a ser más abstractos. Quizás el dinero que quieres ahorrar son calorías y el producto que quieres comprar son dos significados sobre el amor usando poesía en inglés. Entonces, si gastas una caloría para hacer vibrar el aire con una sola palabra hablada, requerirá más calorías usar un poema con más palabras. Así que intentas con un poema de 10 palabras para expresar tus significados duales sobre el amor. Y luego intentas un poema logrando el mismo doble sentido utilizando un doble sentido compacto. Ahora, el mismo significado se expresa con solo 5 palabras. Es un uso más eficiente del lenguaje. Así que has ahorrado tu dinero, tus palabras, pero estás expresando el mismo significado como si no hubieras economizado. Así que este es el principio del lenguaje eficiente. Y nuestro axioma es que el universo sigue este principio. Trata de obtener el máximo significado con el mínimo pensamiento o cálculo o matemáticas. En el artículo de la hipótesis de autosimulación explicamos 2 formas de significado que el universo quiere crear eficientemente. Una se llama información física emergente, como átomos, electrones y sus relaciones. Así que lo llamamos en nuestro artículo EP para Emergent Physical o físico emergente. Así que estos serían cosas como los significados de los átomos o el significado de menor orden, debajo de ellos de quarks y electrones. Entonces, más que eso, EP también son las relaciones de las partículas entre sí, qué tan rápido se mueven acercándose o alejándose unas de otras, cuál es su ángulo relativo de sus dipolos, etc. Entonces, EP es el significado de los estados de las partículas y sus relaciones.
Los átomos luego forman un significado de orden aún más alto en la forma de, digamos, el ADN, con sus estados y sus relaciones con los estados de otros sistemas. Entonces, todas las expresiones del lenguaje o código son jerárquicas, donde cada letra tiene significado, pero se agrupan en conjuntos ordenados para formar palabras, frases, etc., que tienen un significado emergente en niveles superiores. Entonces las letras como partículas pasan a las palabras como átomos, que pasan a moléculas como el ADN, como oraciones, y hacia arriba, sin límite, a la complejidad emergente. Esa es la flecha unidireccional del tiempo. Así que indexamos nuestras capas de significado en una jerarquía de lenguaje con un número subíndice, como EP1 o EP2, ¿verdad? Entonces los electrones y quarks podrían ser llamados EP1, y luego los átomos podrían ser llamados EP2, y luego las moléculas hechas de átomos, como el ADN, podrían ser EP3, y así sucesivamente. Por ejemplo, en ciertas circunstancias, las reglas de eficiencia energética del juego hacen que tenga una alta probabilidad o alta eficiencia lingüística para que 3 quarks y un electrón en el rango de EP1 se autoorganicen en un átomo de hidrógeno en EP2. Similarmente, circunstancias pueden hacer que sea más eficiente enérgicamente para los átomos autoorganizarse en algo como el ADN a nivel molecular de EP3, y así sucesivamente. Entonces, si el único significado presente en el sistema es EP, significado físico, entonces dominará la mecánica cuántica. Sin embargo, cuando EP evoluciona a estratos lo suficientemente altos por encima del ADN y en sistemas tan complejos que la vida emerge, ocurre algo extraño. Se produce una fricción altamente improbable con desviaciones estadísticas extremas de las probabilidades termodinámico-cuánticas. Permítanos utilizar un ejemplo. David Chester es un físico en Quantum Gravity Research. Tiene una idea abstracta dentro de su conciencia emergente de alto nivel, o ese de que debe hacer el pago de su hipoteca y debe ayudar a la sociedad trabajando aquí en la investigación de gravedad cuántica, donde le pagamos para que pueda pagar su hipoteca. Así que tiene estas dos abstracciones en su mente, en su conciencia. Como resultado, él conduce desde el fondo de un pozo de energía gravitatoria de 2.500 pies hasta nuestro campus 5 de cada 7 días. Él utiliza estas ideas abstractas creadas en su conciencia para producir una probabilidad del 71% de que usará la energía de manera ineficiente para los propósitos de EP y generar fricción para llegar a la cima de la montaña cada día. Está tomando una decisión consciente de ir en contra de las probabilidades de expresión cuántica termodinámica eficiente de microevoluciones a favor de su abstracción preferida de economizar información de EC, es decir, el EC de pagar su hipoteca y trabajar en ciencia. Podría elegir tomar el camino más corto mientras conduce al trabajo u operar su coche para minimizar la fricción, pero está eligiendo dirigir innumerables eventos a nivel de partículas para realizar acciones que no están dirigidas estadísticamente por la termodinámica cuántica. En cambio, ha usado su conciencia para secuestrar las probabilidades de la mecánica cuántica en favor de perseguir una expresión eficiente de su abstracción de orden superior. En otras palabras, su eficiencia es llegar al trabajo por el camino más corto, no permitir que todas las partículas de su cuerpo caigan en su estado de energía más bajo.
En nuestro documento llamamos a esta abstracción de su información de conciencia emergente, EC, y también existe en una jerarquía de conciencia emergente 1, EC2, EC3 y así sucesivamente, donde una magnitud de EC emerge de los estratos de menor magnitud por debajo de ella. David escanea hacia adelante para ejecutar simulaciones mentales, tal vez de manera subconsciente o al menos conceptualmente. Desde el ventajoso punto del jueves por la mañana a las 6:30, él proyecta y explora un objetivo futuro en su mente, tal como la idea de tener un día productivo en la cima de la montaña en QGR el jueves por la tarde. Hay caminos que él compara intuitivamente que no coinciden con sus objetivos, como permitirse a él y a su coche permanecer al fondo de sus pozos de energía, como dictaría la termodinámica cuántica. Por ejemplo, podría estar hundido en su suave sofá por la mañana mientras su coche descansa en el fondo de un pozo de energía en su garaje. Pero él va en contra de todo eso usando su corteza prefrontal abstracta. Dirige su conciencia para elegir una cascada de fricción, incontables cantidades de microeventos basados en fricción que son de alta probabilidad solo por su idea abstracta de esa de la hipoteca y su misión personal de trabajar en la gravedad cuántica. Si tuviéramos poder computacional infinito para ejecutar una simulación termodinámico-cuántica completamente detallada del día de David, comenzando desde su posición en el sofá a las 6:30 de la mañana, sería casi imposible que la mecánica cuántica dictara que David permanecería hundido en su sofá mientras su coche sigue descansando en el garage. En esta etapa temprana del universo, el 99.99% de las partículas no están organizadas en sistemas conscientes como David. En consecuencia, la termodinámica cuántica domina mientras busca expresar eficientemente el significado de EP frente a elecciones como el interés de David en esa. Pero David es un raro y evidente punto caliente de alta S, desviando térmicamente el comportamiento estadístico de muchos sistemas vulnerables a la influencia de su alta S, como sus músculos y el coche en su garaje. Las estadísticas de la conciencia y la vida simplemente no están dentro del régimen de la mecánica cuántica porque es una teoría para las probabilidades de EP y no de EC. El principio del lenguaje eficiente está integrado en la hipótesis de autosimulación como un axioma inicial. Entonces, cuando no hay un punto caliente de consumo de energía como David, las probabilidades del sistema seguirán estrictamente las estadísticas de la termodinámica cuántica. Cuando hay actores de alta S emergentes de algún sistema de EP, la mente de David, su S emerge de toda la EP de su cuerpo. En ese caso, el sistema total se desviará de la mecánica cuántica si y solo si la forma de vida, tal como David elige eso, y la vida en general elige esta fricción al final del día. Así que es importante llegar a término con algo. La mecánica cuántica no predice las acciones de animales de alta EC como los humanos, que resultan de pensamientos sobre mediciones en un experimento de doble rendija. Muchas personas que ven este video y no están entrenadas podrían suponer que de alguna manera la ecuación de Schrödinger predice que una conciencia observando algo destruirá la evolución unitaria que la ecuación proporciona. Es interesante saber que este tema de la medición no surgió por las ecuaciones de la mecánica cuántica, sino por un experimento empírico, y todavía no está claro qué diablos está pasando. De nuevo, el problema de la medición. Entonces, el colapso del patrón de interferencia en la pantalla del experimento de la doble rendija simplemente no está predicho por la mecánica cuántica en la ecuación de Schrödinger.
La opinión o pensamiento del experimentador sobre su medición de la partícula pasando por una rendija en lugar de la otra está obviamente dentro de su ese, dentro de su mente. Es un pensamiento. Y su pensamiento llamado observación cambia fundamentalmente el comportamiento del EP, de la fisicalidad. Específicamente, modifica las estadísticas de la termodinámica cuántica dadas por la distribución de probabilidad generada a partir de la ecuación de Schrödinger. Literalmente provoca una reescritura de la distribución de probabilidad anteriormente determinada llamada evolución unitaria. Como se mencionó antes, esto se llama el problema de la medición, porque no tiene sentido en el contexto de la mecánica cuántica o de cualquier física conocida. De hecho, ese es un gran problema. Se necesita una teoría para abordarlo. Y eso es lo que es la hipótesis de la autosimulación. La hipótesis de la autosimulación es un marco teórico que explica tanto la mecánica cuántica, en particular la termodinámica cuántica es importante para mí, y el régimen EP y cómo y por qué los sistemas EC modifican esas probabilidades. Así que es una teoría más allá de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la teoría vacía de vida, es la teoría para cosas como rocas y el suelo en el que estoy parado y los átomos que contiene. Nunca ha sido una teoría para predecir lo que David hizo esa mañana. Y así, la hipótesis de la autosimulación no es exactamente solo una interpretación de la mecánica cuántica, es una teoría más allá de la mecánica cuántica. Entonces, es lo que se puede pensar como la teoría de la mecánica postcuántica o subcuántica. Entonces, en la ArtSciS discutimos el punto de vista de consenso de que una futura teoría de gravedad cuántica mostrará que el espacio y el tiempo en sí mismos son tan no locales como la mecánica cuántica. El problema con la mecánica cuántica es que se arrojó dentro de una caja de espacio-tiempo newtoniano de manera bastante improvisada. Ni siquiera fue arrojado en un marco espacio-temporal de relatividad general y ciertamente no fue arrojado en una versión cuantizada de la relatividad general. Se arrojó dentro de espacio y tiempo newtoniano. Pero si una futura teoría de gravedad cuántica muestra en efecto que el espacio-tiempo cuantizado es profundamente no local, como creo que la mayoría de los físicos que trabajan en el área acordarían, entonces provocará discusiones sobre cómo un evento de alta EC, es decir, un evento de significado profundo o significado colectivo, como la Tercera Guerra Mundial, que sería un evento de EC muy alto porque un número enorme de personas participarían en ello. Sería físicamente causal. Así que eventos altos en el futuro, como la humanidad resolviendo sus problemas, nuestros problemas, eso sería algo importante en el futuro. Entonces, esa probabilidad de que la humanidad resuelva su futuro podría entrar en un bucle de retroalimentación transtemporal. Con nosotros aquí en el pasado, en el año 2022. Entonces, conceptualmente, esto es algo así como cómo David escaneó el futuro desde su sofá a las 6:30 de la mañana para elegir ciertos conjuntos ordenados de eventos de microfricción que lo llevarían a meta abstracta, su estrella del norte, de tener una tarde productiva en la cima de la montaña. En nuestras suposiciones sobre la gravedad cuántica vamos más allá de la idea de David, meramente visualizando desde su sofá. Y vamos a esta idea más profunda de que tal vez por David, teniendo esa visualización, en otras palabras, se enfoca el rifle de su percepción, su conciencia en esta cosa que imagina que está completamente permitida dentro de la distribución de probabilidad de la mecánica cuántica y simplemente se concentra en ello. ¿Qué pasaría si al hacer eso en esta alta
alta abstracción de su esé, él de alguna manera está creando un bucle de retroalimentación extraño que solo puede entenderse con alguna futura teoría de gravedad cuántica. Si es así, entonces David querría ser cuidadoso con lo que piensa y visualiza y con lo que se obsesiona. Si él se obsesionara y visualizara cosas apocalípticas o ir a casa y tener una discusión con su esposa hoy después de trabajar, en lugar de tener una gran conversación, ¿verdad?, en lo que te enfoques, podría comenzar a atraerte como un extraño atractor, estadísticamente, en alguna futura teoría de gravedad cuántica, hacia ese evento. Formaría un bucle de retroalimentación resonante. Dicho de otro modo, las intenciones y visualizaciones de David para la tarde del jueves lo colocan subconscientemente en un bucle de retroalimentación ese con aspectos de sí mismo de más adelante en ese día, porque él es ese ahí arriba, pero es un ese diferente. En otras palabras, el David de las 6:30 no es el David de las 3 de la tarde. Entonces, estos dos Davids forman una especie de extraño bucle de retroalimentación psíquica en alguna teoría futura de gravedad cuántica donde eso podría estar permitido. La interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica es útil como una analogía aquí. Así que dejemos que cada línea temporal posible sea una probabilidad termodinámica para que David diga, hagamos una de 3 cosas. Quedarse en el sofá en el fondo de su pequeño pozo energético. Dejar el trabajo e ir a la playa donde no tiene que hacer tanta fricción porque está al nivel del mar. O empujar su coche 2.500 pies cuesta arriba en contra de la gravedad y llegar al trabajo y tener ese día en Quantum Gravity Research. La elección de David sobre qué línea de tiempo futura seleccionar o hacia cuál dirigirse provoca un sutil ciclo de retroalimentación con esa evolución de la línea de mundo futura elegida y su pasado a las 6:30 de la mañana en el sofá. Entonces, en nuestro artículo afirmamos que la hipótesis de la autosimulación es una interpretación de la mecánica cuántica. Como mencioné, una lectura cuidadosa de ese artículo revela que va más allá de eso. Así que recuerda, tienes que pensar en la mecánica cuántica como la termodinámica cuántica, la teoría de la probabilidad de la fisicalidad, las cosas físicas, no ese. La idea más reciente que introdujimos en el artículo EP es solo la cosa física emergente estándar. Todos los físicos están de acuerdo en que la fisicalidad emerge de cosas más simples. Todos están de acuerdo en que el ADN emerge del comportamiento de los átomos. Así que la idea más reciente que introdujimos, por supuesto, es un papel fundamental para ese o información de conciencia emergente. Entonces, la hipótesis de la autosimulación dice profundamente que la vida va en contra de las estadísticas de la termodinámica cuántica o puede ir en contra si lo elige. Porque puede tomar decisiones que ignoran la primacía de la mecánica cuántica para buscar el equilibrio termodinámico o el deseo de la mecánica cuántica de evitar fricción con alta probabilidad. Así que David podría vivir durante 100 años sin pasar un solo día relajándose de su constante búsqueda mental de fricción, su constante falta de respeto por las probabilidades dictadas por la ecuación de Schrödinger. Schrödinger escribió el asombroso don de un organismo de concentrar un flujo de orden en sí mismo y así escapar de la decadencia hacia el caos atómico al beber orden de un entorno adecuado. Parece estar conectado con la presencia de sólidos aperiódicos. Eso fue en 1949, antes de que se inventara la palabra cuasicristal en los años 70. El ADN es un cuasicristal, por cierto.
No debemos, por lo tanto, desanimarnos por la dificultad de interpretar la vida según las leyes ordinarias de la física, porque eso es precisamente lo que se espera del conocimiento que hemos obtenido de la estructura de la materia viviente. Debemos estar preparados para encontrar un nuevo tipo de ley física prevaleciendo en este. Continúa diciendo, cada mente consciente controla el movimiento de los átomos y luego sigue y sigue. En el libro escuchas en contexto cómo realmente estaba llegando y hablando de metáforas similares a mí, hablando de David en el sofá y dirigiendo. Estos caminos de fricción que simplemente no son para lo que se construyó la mecánica cuántica, ¿verdad? La mecánica cuántica está intentando enfatizar la importancia del universo para crear la información de la materia, las partículas y su comportamiento y el significado que tienen, no el significado de David o cualquiera de nuestros significados.